Nos da la pasada a nosotros. Ahora estamos en vivo. Vamos a esperar a que se empiece a poblar la sala. Y ahí están llegando nuestros primeros partícipes. Le damos la bienvenida a todas las personas que están llegando. Vamos a esperar un par de minutos para que se pueble la sala. Teníamos muchos inscritos, había mucho interés con respecto a este caso, así que vamos a esperar a que lleguen todos y luego empezamos nuestra conversación. ¿Cuánta gente suele venir a estas cosas, más o menos? Entiendo y me van a confirmar por interno, pero que teníamos por sobre 150 inscritos, lo que yo creo que debiera llegar a por lo menos unos 85 partícipes. En este momento vamos con 21 personas ya dentro de la sala, llevando solo un par de minutos. Ahí nos están mandando saludos ya desde Perú. Así que, insisto, vamos a darle un par de minutos para que se pueble y luego de eso empezamos con nuestra conversación. ¿Una hora va a ser? Probablemente 45 minutos. Ya, usted me dice. Nos mandan también saludos desde Viña del Mar, Chile. Mandamos saludos de vuelta a Lautaro Ormazábal. Teníamos 227 inscritos para esta instancia, así que nuevamente vamos a esperar un par de minutos antes de empezar a conversar. También nos mandan saludos desde Antofagasta, Miguel Calvo, los saludamos de vuelta. Andrea J. desde la Argentina. Janet Novoa desde Locación Indeterminada, lo mismo para Gabriela Sueiro desde Argentina. Héctor Cruz desde Perú, muchos saludos. Carla Sánchez, saludos desde Chile. Guillermo Yoshikawa desde Lima, Perú. Edwin Alexander Llanos desde Colombia, entiendo. Rosa Orozco desde Venezuela. Marta Sen José manda saludos directamente a don Juan Ignacio. Bueno, en honor al tiempo y respetando a todos, voy a anunciar ya en definitiva que según mi reloj son las 6:03. Voy a darle hasta las 6:05 y luego de eso entonces empezamos ya oficialmente. Creo que habiendo sido un tiempo prudente para que puedan ingresar los que se han inscrito. ¿Le parece, monseñor? Muy bien. Tenemos una mano levantada en Esteban Morales. Bien, bueno, empecemos simplemente, ya siendo las 6:05 según mi reloj y teniendo 30 asistentes de todos los inscritos, esperando que lleguen más, le doy muy cordialmente la bienvenida a todos los que se nos han unido por este medio virtual el día de hoy. Mi nombre es Tomás Enríquez, soy el director de área para América Latina y el Caribe de ADF International. ADF International es una organización global que tiene sedes alrededor del mundo, en mi caso en Washington, D.C., y es una entidad dedicada específicamente a la defensa y promoción de los derechos humanos, con un énfasis particular en la libertad religiosa, entre otros asuntos. ADF International, durante este año 2021, ha lanzado la campaña de religión libre en el contexto del caso de Sandra Pavés contra Chile en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es lo que nos convoca el día de hoy. Hemos participado junto con otras organizaciones en el proceso de elaborar y coordinar el envío de informes de amigos del tribunal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de defender
ante ella la libertad religiosa, junto con los derechos que ella protege, como lo son el derecho a la autonomía de las comunidades religiosas, a elegir libremente quiénes son sus miembros, quiénes son sus líderes, quiénes son sus clérigos y, siendo lo más importante en este caso, quiénes son sus maestros, sus profesores. Así como también hemos defendido y seguiremos defendiendo el derecho de los padres a escoger la educación, la enseñanza de sus hijos que sea acorde con sus convicciones religiosas, lo que implica que éstas sean verdaderamente confesionales o denominacionales y no solamente las que el Estado intente imponer según su criterio. Y en ese contexto, para los que no tienen conocimiento del asunto, aunque yo creo que lo tienen prácticamente todos, hace una semana atrás se llevó a cabo la audiencia pública del caso de Sandra Pavés con Chile, en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los abogados de la presunta víctima Sandra Pavés y los agentes del Estado chileno intervinieron ante la Corte Interamericana discutiendo respecto de si es que existió o no existió una violación de derechos humanos, en concreto respecto del derecho al trabajo, el derecho a la privacidad y el derecho a la no discriminación, respecto de la profesora Sandra Pavés, una mujer chilena que desde 1991 y hasta el día de hoy trabaja en el Colegio Cardenal Antonio Zamoré de la comuna de San Bernardo. El año 2007, en el tiempo en que ella cumplía la función de enseñar la clase de religión católica dentro de ese mismo establecimiento para alumnos de la enseñanza básica, a ella se le revocó su certificado de idoneidad para enseñar la clase de religión católica, en el contexto de una normativa educacional en Chile que, por un lado, establece la necesidad de todos los establecimientos educacionales de ofrecer clases de religión denominacional a todos los apoderados y a todos los estudiantes, y por otro lado, que para efectos de asegurar de que esa clase sea impartida de manera coherente con las convicciones religiosas de los padres y de las comunidades a las cuales ellos pertenecen, le reconoce a las autoridades competentes de las distintas comunidades religiosas la facultad de certificar si es que esos profesores son idóneos o no para enseñar esa clase de religión y para representar a su comunidad religiosa. Dado que Sandra Pavés estaba en una situación irregular a los ojos de la Iglesia Católica, y eso vamos a discutirlo o conversarlo ahora, es que se le revocó su certificado de unidad con la consecuencia de que ella no pudo seguir enseñando la clase de religión católica sin perjuicio de que mantuvo su empleo con una mejora de remuneración con posterioridad. Y en ese contexto, el día de hoy nos acompaña el obispo Monseñor Juan Ignacio González, que es el obispo de la diócesis de San Bernardo en Chile, además del administrador apostólico de la diócesis de Rancagua. Monseñor Juan Ignacio González, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Termino solamente la presentación mencionando, para quienes no lo conocen, que la razón de nuestra conversación el día de hoy tiene que ver precisamente con el hecho de que fue el obispo González quien en el año 2007 tenía el deber canónicamente de evaluar la idoneidad de la profesora Sandra Pavés, habiendo llegado a la conclusión de que ella no podía seguir enseñando a nombre de la Iglesia Católica la clase de religión católica. Monseñor, bienvenido. Está apagado su micrófono, perdón un segundo. Muchas gracias, Tomás. Un saludo a ti, a tu familia, a la gente que nos está escuchando y sobre todo a DEF Internacional, que ha hecho posible este momento, que creo que es muy importante porque podemos recabar o conocer directamente de la misma fuente que adoptó la primera medida que dio lugar a este proceso, primero en Chile y ahora ante la Corte Internacional, del caso de la profesora Sandra Pavés. Yo, lógicamente, aunque soy abogado y también doctorado en Derecho Canónico, no soy experto ni me voy a meter en temas jurídicos internacionales que son propios de la Corte, pero puedo alumbrar bastante por qué razón procedimos de esta manera, cuáles son los motivos que nos llevaron a eso, que detrás de esto no hay en ningún caso ningún juicio sobre la condición de una persona. Eso tengo claro, la Iglesia respeta y cuida
como nos toca habitualmente a los sacerdotes, a todas las personas, sea cual sea su orientación, pero sin embargo puede haber casos en que hay razones para tomar medidas que, aunque sean dolorosas, como la que me tocó tomar a mí, muy dolorosa, fue precedida de todo un diálogo, de varias sesiones y de varios contactos con la profesora Pavés antes de que se llegara a esta medida, que era la medida ya extrema y más necesaria. Por lo tanto, estoy dispuesto con toda honestidad a decir delante de tuyo y delante de la audiencia que nos acompaña, o a contestar lo que a ti te parezca oportuno, preguntarme sobre este caso que para mí es doloroso, pero muchas veces hay en la vida cosas dolorosas pero necesarias. Muchísimas gracias, monseñor. La primera pregunta tiene que ver precisamente con el contexto general del caso. Para los que no tienen el beneficio de conocerlo de manera íntegra, yo ya había mencionado de que esto tiene su origen en el año 2007. De alguna forma es un caso bastante antiguo que recién hoy día viene a resolverse ante la Corte Interamericana. Pero usted ya era en aquel entonces el obispo de la diócesis. Y por lo mismo, si pudiera contarnos a modo de anécdota, pero para conocer Sí, cómo fue que el caso surgió, cómo tomaron sí. conocimiento respecto de, usted cuando conversábamos antes de dar inicio a este seminario o esta conversación, hacía mención al hecho de que apoderados del mismo establecimiento habían tomado conocimiento de este hecho, que son los que se acercaron a usted para preguntarle por la Sí, gestión de la profesora Pavés. Entonces, por sí, favor, si puede muy contarnos. interesante, sí, sí, que la gente conozca. Bueno, Sandra Pavés fue profesora de religión en ese colegio por muchos años, sacó su título, me parece que en la Universidad Metropolitana, y a partir del año 83, tomando una norma antigua que existía en Chile del año 1930 y tanto, eh, las autoridades religiosas de distintas confesiones tenían o tienen el poder, la autoridad, la facultad, digamos, de poder señalar quiénes son las personas que están capacitadas para transmitir la fe. El profesor de religión no es simplemente una persona que hace una clase, en ese sentido es distinto que otros tipos de asignaturas, sino que transmite contenidos de fe, religiosos, morales, y por lo tanto hay una serie de exigencias que son propias de las confesiones respecto a esas personas. Sucedió que la profesora Pavés hizo clase durante muchos años, nunca yo oí hablar de su condición, de si ahora ella lo dice muy abiertamente, pero en ese tiempo no lo sabíamos, de que era lesbiana, pero vamos a decir, originante de lo que ocurrió fue, según la información que yo tengo y que a mí me llegó por parte de apoderados y de profesores del mismo colegio, como pregunta al obispo, es que ella comenzó a tener una vida marital con otra persona también de sexo femenino. Y esto fue público y notorio para mucha gente, incluido el colegio. Y eso hizo entonces que nosotros tomáramos mayor atención a esto y empezáramos a tener un diálogo con ella. Quiero decir una cosa, de lo interno nadie puede juzgar, de cómo pienso yo, de cómo vivo yo en mi interioridad nadie puede juzgar, pero de la alteridad y de las relaciones con los demás sí se puede juzgar porque son de conocimiento de todos. Aquí quedó patente que había una realidad en la vida de la profesora Sandra Pavés que no era coherente con lo que es propio de la vida de una persona que transmite la fe en Jesucristo y la enseñanza de la iglesia. Y entonces eso originó un diálogo con ella primero, un diálogo que al principio apareció como posible, eh, sobre todo en las primeras entrevistas, personalmente mío con ella, una cosa muy delicada, eh, y en ese diálogo simplemente era para hacerle presente a Sandra que había algo incoherente en todo esto. Y esa conversación que yo mantendré más en privado, porque no todo tiene por qué ser... yo me di cuenta que efectivamente ella tenía una postura en muchos temas y en muchas cosas distintas, y que lo que enseñaba no era verdaderamente aquello que eh, debía enseñarse, y además su vida exterior de relación con los demás, de
relación con la gente que lo rodeaba, también no coincidía ni era coherente con la fe católica y con la enseñanza de la fe católica. Recordemos que la misma norma de la Iglesia, que tiene valor en Chile, porque según la ley 19.638, las confesiones religiosas se rigen por su propio derecho, por el derecho interno, por el derecho propio que tienen. Dice, cuide el obispo del lugar de que los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, como la que acabamos de, como el caso del Colegio Antonio Zamoré, destaquen por su recta doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su actitud pedagógica, aptitud pedagógica. Posible que Sandra haya tenido la aptitud pedagógica, pero resulta que como dice, para usar la palabra, destaquen por su recta, por su testimonio de su vida. El testimonio de su vida no era coherente con la enseñanza de la fe. Eso se le trató de hacer presente una o dos veces, hasta que ella apareció ya directamente en las oficinas del obispado, sin que yo lo haya citado, con el presidente del móvil, y ahí la cosa tomó otro cariz porque se me dijo Perdón, para que quienes no lo conocen, el móvil es... el movimiento de liberación homosexual presidido por don Jiménez, por don Rolando Jiménez, para quienes no Rolando lo conocen, Jiménez, y que es una de entonces las Rolando organizaciones Jiménez me activas en dijo a Chile. mí directamente que si yo daba lugar a que esta profesora se le quitara su derecho a hacer clase de religión, se iba a producir sobre mí y sobre la iglesia una tempestad y que iba a terminar la cosa en los tribunales. Bueno, todos sabemos que alguna vez en la vida de la iglesia hay que tomar medidas que son difíciles. Evidentemente que para mí era muy difícil hacer esto. No era una cosa, era una cosa difícil a la cual yo pensé al principio que podía llegarse a alguna solución. Pero resulta que no. Efectivamente, a los pocos días apareció un abogado presentando ante la Corte de Apelaciones de San Miguel un recurso de protección que naturalmente nos obligó a nosotros a tener que defender nuestra postura, que era una postura, yo creo, lo más racional y lo más lógica que hay. Para hacer clase de religión, para transmitir la fe en Jesucristo, hay que creer todo lo que nos enseñó Jesucristo a través de la Iglesia Católica. Y ese recurso de protección fue oportunamente alegado por abogados que nos ayudaron. Yo mismo, que soy abogado, tuve parte en la defensa, porque había muchos elementos importantes que hacer presente del derecho de la iglesia, el derecho civil, del derecho administrativo, etc. Y la Corte de Apelaciones de San Miguel votó por 3 votos a 0 que la procedencia, la legalidad de la procedencia del quitar la idoneidad a la profesora Sandra Pavey, y por lo tanto no podía seguir haciendo clase de religión. Monseñor, Pensamos que la cosa iba a ser así ahí, pero no sé si la Sandra y el colegio y el móvil o el colegio de profesores, pero apelaron ante la Corte Suprema que en un fallo de 5-0, o sea, los 5 ministros que integran la sala que estudió este caso, replicaron y estuvieron de acuerdo con los razonamientos que hicieron los 3 jueces de la Corte de Apelaciones. Y ahí la cosa quedó, por así decirlo, durmiendo, aunque todos sabíamos que esto seguramente iba a seguir escalando a organismos internacionales, como se me advirtió a mí. Entre medio lo vio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una serie de recomendaciones, entre otras modificar el decreto 924, que establece este derecho de las autoridades de todas las confesiones a declarar la idoneidad, hasta que, no sé el procedimiento exacto, no soy experto en eso, la cosa pasó al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, donde está ahora y cuyo alegato hemos visto esta semana. Monseñor Pero González, se presenta una cosa, dígame. no ha habido en esto ninguna, ya más mínima intención de dañar, de, eh, por así decirlo, lesionar o de juzgar personas, situaciones, identidades, nada de eso. Simplemente lo que yo estoy haciendo es velar por el derecho de los padres que confían en la iglesia, de que aquellos profesores de religión
que ellos piden al inicio del año que hagan clase, cuentan con las habilidades fundamentales para poder transmitir la fe en Jesucristo. Entiendo, muchas gracias. Y la pregunta que quería hacer, y a propósito de que creo que no todas las personas que nos acompañan el día de hoy son católicas, e incluso siéndolos tal vez no conocen esto en detalle, pero ¿cómo procede la evaluación sobre la idoneidad de los profesores de religión en el concepto de la Iglesia Católica? Recordando Sí, que muy en el interesante. caso de la ley chilena, esa evaluación de idoneidad, estos certificados de idoneidad, no está regulada su entrega, sino que se entrega, como usted mismo lo mencionó, al ordenamiento jurídico de cada iglesia, de cada comunidad religiosa. Sí. Bueno, una cosa muy importante entender lo siguiente, que el factor religioso es un factor social. Al Estado no le interesa el fenómeno religioso en cuanto religioso, sino que le interesa en cuanto que es un elemento esencial del bien común, como otros que tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que se determinó el año 83 en aquel decreto era una cosa que tenía que ver con todas las confesiones religiosas, y de hecho son 16 las confesiones religiosas que tienen aprobado sus programas en el Ministerio de Educación, también nosotros, la Iglesia Católica, y por lo tanto esas 16 autoridades superiores de esas instituciones tienen esta facultad de dar el certificado o de quitar el certificado o de no renovarlo, porque el certificado se renueva en el caso de los profesores más jóvenes todos los años, y en el caso de los profesores que llevan mucho tiempo, que ya se les conoce muy bien en su aptitud y en su transmisión de la fe, alguna vez un poco más de tiempo. Entonces, y una prueba de eso, querido Tomás, es la siguiente, que el amicus curiae que presentamos con, primero, el presidente del CELAM, que es el organismo a nivel interregional que representa a todos los obispos, o que actúa o que reúne a todos los obispos de América Latina de la Iglesia Católica, ¿ya? Después, el presidente de la Conferencia Episcopal en cuanto a Chile, después el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Chile, que tiene muchos años, que tiene mucha experiencia, que tiene hay muchos adherentes también. Después el primado anglicano de la Iglesia en Chile, ¿ya? También firmó, porque, y vamos a ver qué pedimos. Después el presidente de la mesa ampliada de las iglesias evangélicas, que incluye una parte, por lo menos, me parece, de las iglesias luteranas, ¿ya? El secretario de la Comisión de América Latina de las Iglesias Evangélicas, eh, el rabino mayor o superior de la comunidad judía de Chile y el jefe de la comunidad musulmana de Chile. A lo cual hay que agregar que los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, también adhiere, y la iglesia adventista pentecostal en estos días iba a mandar su propio escrito adhiriendo al amicus curiae que presentamos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa, también me falta decir que los miembros de la fe Bahá'í presentes en Chile, con quien conversamos largamente, estaban completamente de acuerdo en este razonamiento. ¿Y cuál es el razonamiento básico? Oiga, hay algo que es nuestro por naturaleza: saber quiénes son los que están capacitados para transmitir la fe. No se trata solamente de un título, de un papel, se trata de una aptitud, y es una aptitud de ámbito moral. Es decir, el caso de la Iglesia Católica, por lo menos yo me atrevo a decirlo, tiene que haber un claro empeño por vivir aquello que se enseña, y no puede haber antitestimonios graves. Y cuando los hay que tomar medidas dolorosas, como lo tenemos que hacer de tanto en tanto por otras razones, ¿no es cierto? Por una acusación, por una cosa penal, por qué sé yo, con una persona que no puede trabajar en una cosa de la iglesia. Es decir, es una cuestión compleja, y yo creo que esto, Tomás, es la primera vez que ocurre. Por lo tanto, el hecho de que hayan firmado todas estas personas con toda esta representatividad implica que hay una conciencia muy grande en todos nosotros de las consecuencias que tiene esto a nivel no solamente chileno respecto de nuestras clases de religión y de nuestros profesores de religión, sino también a nivel latinoamericano, cosa que uno espera que
la Corte tenga muy en cuenta a la hora de resolver este conflicto. Ellos tienen que resolver un conflicto, y ese conflicto es un conflicto que tienen que resolverlo bien. No sabemos cómo lo resolver. Yo no soy experto en eso, no soy experto en derecho internacional, pero sé que está por un lado. La necesidad de yo asegurarle a los padres la verdadera educación religiosa a sus hijos, hasta donde me sea posible, y por otro lado está el derecho de una persona a ejercer una profesión. ¿Cómo se compatibilizan estas dos realidades? Las iglesias y las comunidades religiosas de Chile pensamos que hay este ámbito, hay un derecho prioritario y exclusivo de las confesiones religiosas, que si no se falta a la moral, a las buenas costumbres o al orden público, como dice nuestro ordenamiento jurídico, debería respetarse siempre. Muchísimas gracias, monseñor. Aprovecho de comentar para los que están acompañándonos hoy día que si quieren hacer preguntas, pues está abierto la caja de chat. Y si es que tenemos tiempo al final, podremos responder o tomar algunas de las preguntas que se realicen. Así que desde ya dejo pasado el dato, así como también les recuerdo a todos de que si es que no lo han hecho ya, aún tienen la posibilidad de sumarse a nuestra campaña ingresando al sitio web religionlibre.org. Monseñor, a propósito de eso mismo que usted me estaba comentando, y que es verdad, es destacable esto de que, primero, que la Iglesia Católica no es parte dentro del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no lo es, y esto lo explico para los que no lo conocen, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente atiende a la responsabilidad internacional de los estados. La Iglesia Católica en sí no podría ser internacionalmente responsable porque no es sujeto del derecho internacional. Y por lo mismo también se da esta particularidad de que ni siquiera es partícipe del juicio, no tiene la posibilidad de intervenir en la corte o ante la corte como parte, teniendo entonces la oportunidad de hacerlo como usted lo mencionó, amigos del tribunal, en este escrito informe en derecho verdaderamente inédito que fue suscrito por esta variedad de comunidades religiosas presentes en Chile, porque todas entienden de que lo que está en juego es un principio fundamental para todos, y es que en las materias de la fe, cualquiera sea esa fe, es finalmente esa comunidad religiosa la que tiene la atribución y la competencia exclusiva para decidir y determinar quiénes son los que pueden transmitirla de manera fiel, de manera leal. Y eso es muy importante que lo tengamos todos a la vista. Ahora, usted también mencionaba, monseñor, que y tiene razón, de que ahora estamos a la espera de que exista un fallo de parte de la Corte. Dentro de un mes se va a vencer el plazo para que el Estado chileno y los representantes de la presunta víctima, la profesora Pavés, presenten sus alegatos finales por escrito, si es que así lo estiman. Pero luego de eso, es una posibilidad real que no podríamos descartar de que la Corte llegara a un resultado adverso. ¿Qué significa un resultado adverso en este caso? Bueno, depende, va a ser muy variable. Si es que nos ciñéramos a lo que se pedía por parte de los abogados de la señora Pavés, eso podría significar incluso la expulsión de las clases de religión de los establecimientos públicos o que son pagados con fondos públicos. Pero puede ser que la Corte, insisto, en un escenario adverso tampoco llegara tan lejos. Ahora, obviamente lo que a nosotros como ADF International nos genera mayor preocupación y creo que es compartida, es la posibilidad de que la Corte dijera que de alguna forma, no solamente en los casos concretos, sino que de manera general, a nivel de principio, la no discriminación prevalecería por sobre los derechos de libertad religiosa de las comunidades, de las personas individualmente consideradas y de los padres de familia. Y entonces ahí la pregunta que tenemos es, ustedes como Iglesia Católica, y sabiendo que por lo demás ustedes no es que la representen en su totalidad, pero se han tenido reflexiones acerca de cuáles podrían ser las posibles consecuencias de un fallo adverso. Si es que eso llegara a ocurrir, e insistimos en que no queremos, tampoco estamos seguros de que vaya a ocurrir. Bueno, yo Tomás, no creo que sea, en el caso mío, prudente decir qué vamos a hacer. Lo que yo creo que sí me atrevo a pedir es que ahí está la sabiduría de las personas que han sido nombradas en esa corte. Como en todas las cortes, los jueces tienen en su mano conciliar aquello que aparece inconciliable. Y esa es la sabiduría que le pedimos y se está pidiendo a la Corte Interamericana. Si el fallo no va a ser blanco y negro, no lo sé. Es muy posible que no.
Yo creo que lo que hay que aquí es ver cómo se coordinan, estas dos realidades que son para todos los que nosotros, para mí, muy evidentes. O sea, yo no puedo dar lugar a que haga clase una persona de religión que yo llego a la certeza moral de que no tiene las competencias para hacerla, como lo haría cualquier colegio con un profesor de otra materia en que llegara a la convicción de que no tiene las competencias para hacerla, pero tiene el título. No, no, es que usted no hace buenas clases de matemática y sus clases contienen muchos errores pedagógicos y lo echamos. Se va, tiene que irse. Bueno, aquí ni siquiera estamos en eso. Nadie ha discutido la competencia pedagógica y la capacidad de Sandra Pavés para poder dar clases. De hecho, nadie tampoco la expulsó al establecimiento educacional. Lo que estamos diciendo es que en este ámbito particular, en que inciden realidades morales, éticas, religiosas, principios básicos de la fe, que son la enseñanza que la Iglesia custodia, ¿ya? Nosotros, las autoridades religiosas de cualquier confesión, tienen la competencia. En el fondo, lo que hay aquí es, ¿se reconoce o no se reconocen que la libertad religiosa y las confesiones religiosas tienen un estatus no solamente jurídico, sino que son importantes en el desarrollo de nuestras naciones, y cualquiera que estudie un poco se dará cuenta que eso es así, como lo estamos viendo ahora en tiempos de pandemia y como lo veremos. O sea, no me pongo en el caso de que la Corte dé un fallo que nos ponga a nosotros en el tris de tener que pensar qué hacemos ahora. Me pongo en el caso de que la sabiduría de la Corte permita llegar a un reconocimiento de lo que en justicia se debe. Hay competencias que son propias del Estado, de la autoridad educacional, y hay competencias que son propias de la autoridad religiosa. ¿Cómo se hace esto en otros países? Y en muchos países de América se toman acuerdos jurídicos entre las confesiones y el Estado. Pero en nuestro país eso lo intentó hacer don Arturo Alessandri en el año 25, como consta en los estudios que hay. Incluso se hizo un proyecto de concordato. Fíjate que el año 1908, para que veas tú lo antiguo que son las cosas, fue nombrado arzobispo de Santiago un señor que llevaba el mismo nombre que yo llevo y el mismo apellido. Y era presidente de la República don Pedro Montt, que de haber sido católico, no sé cuán católico sería. La cosa es que el presidente de la República, como es lo dice la norma, recibió, o el arzobispo fue a saludar al presidente de la República al Palacio de la Moneda. Y resulta que don Pedro y don Juan Ignacio se conocían seguramente por razones de que aquel tiempo Chile era más chico que lo que es ahora. Y entonces don Pedro Montt, presidente de la República de Chile, le dijo: mire, señor arzobispo, pídame lo que usted quiera y yo se lo voy a tratar de dar. El arzobispo pensó un momento y le dijo: presidente, le pido solamente una cosa, que aquellas personas que impartan las clases de religión en los establecimientos educacionales tengan el permiso y la venia de las autoridades religiosas competentes. O sea que este es un tema para la Iglesia muy importante, no es una cosa de hoy. Se suspendió después de la Constitución del año 25, se volvió a reponer el año 29, el 27, después el 29, después salió una ley el año 37, 38, en que nuevamente se dijo, efectivamente se reconoce que aquí hay un ámbito de acción propio de las iglesias, que ellas pueden decir quiénes son competentes para enseñar o no enseñar su fe. Entonces, la Corte, ahí está la sabiduría. Yo rezo por la sabiduría de la Corte Interamericana, para que logre encajar lo que ahora parece que está desencajado. Anotadísimo, muchas gracias. Y siguiendo también en esta línea, ¿existe conciencia hasta donde usted sabe a nivel latinoamericano sobre los alcances que podría tener posiblemente este fallo? Porque como lo hemos mencionado y lo repito, una vez que esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y especialmente tomando en consideración de que nunca ha tomado un fallo, un caso que involucre de manera tan directa y frontal asuntos de libertad religiosa, esto ciertamente va a sentar un precedente. Y por lo mismo que trasciende el ámbito netamente chileno, especialmente porque la Corte misma pretende que trascienda de Chile. Sí. Así es lo que afirman ellos respecto de sus fallos. Esto
ha escalado? ¿Hay conocimiento de parte Sí, de otras conferencias episcopales? no, efectivamente, como ocurre por lo menos en el Consejo Episcopal Latinoamericano que preside Monseñor Cabrejo, arzobispo de Trujillo, en el Perú, hay plena conciencia, tanto que estudiaron, lógicamente, y trabajaron con nosotros, el Amicus Curiae, para presentarlo, y le que lleve la firma del presidente del CELAM, ¿ya? Es un signo clarísimo de que tenemos, por lo menos en la Iglesia Católica, la plena conciencia de los efectos que esto puede tener para la enseñanza religiosa escolar, que es el nombre técnico de las clases de religión, en toda América Latina y seguramente en otros países, porque además recordemos que el fallo va creando precedentes y la Corte lo pretende así, que cree precedente en esto y en otras cosas. Entonces tenemos plena conciencia. También, como es lógico, las autoridades superiores del están informadas de lo que estamos haciendo, están plenamente conformes con la manera en que estamos procediendo. Estamos haciendo lo que en justicia y éticamente corresponde, sin que haya que hay que sacar todo elemento personal fuera. Es una discusión que muchas veces he tratado de presentar y eso yo lo rechazo absolutamente como un tema homofóbico, un montón de cosas que están muy lejos de la realidad que vive la iglesia, que viven las iglesias, las confesiones. Simplemente estamos en una cuestión de principio. Y ese es el gran desafío de la Corte. Aquí se va a ver verdaderamente la sabiduría de un tribunal internacional y la capacidad de resolver conflictos que, como tú dices, nunca se habían presentado. Este nunca se había presentado así. Fuimos conscientes desde el primer momento de que era una cosa muy trascendente. Yo me di cuenta de eso, por mi formación jurídica de abogado, me di cuenta que esto va a traer sus consecuencias, pero no queda otra que hacerlo. ¿Sí? O sea, las cosas, cuando hay que hacerlas, lo que hay que hacer se hace sin vacilar, sin miramiento, porque hay que hacerlo, porque moralmente había que hacerlo. Entonces, esperamos que haya y que la Corte tome en cuenta esta preocupación internacional que se ha producido y que creo que tiene una expresión muy fuerte en el Amicus Curiae firmado por todas las personas y autoridades de las confesiones que hemos hablado. Buenísimo, muchas gracias. Les recuerdo una vez más, yo veo que están cayendo ya preguntas en el chat, las estamos mirando y insisto que si tenemos algo de tiempo al final, vamos a plantearlas para poder conversarlas con el obispo Juan Ignacio González. En el intertanto, y a propósito de su último que comentaba, creo que es importante tener a la vista, y esto es bueno comentarlo con quienes nos están escuchando, de que si uno se guía por la producción jurisprudencial del sistema europeo de derechos humanos o del sistema universal, es decir, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que surge a partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no existe ningún caso en que se haya transgredido o minimizado el principio elemental acá de la autonomía de las comunidades religiosas para decidir cuáles son sus creencias y para poder organizarse internamente, como yo concibo que este es el caso respecto de Sandra Pavés, porque en última instancia, y como lo alegaron además los abogados de Chile, por más de que esto ocurra en el contexto de un establecimiento público, la clase de religión, de cualquier religión, no es en sí una función pública, no es una función estatal, nunca lo ha sido tampoco, al menos desde que existe separación entre iglesia y Estado. Entonces, la determinación, y por eso es que los tribunales, especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con mucha sabiduría, captó y afirmó lo que nosotros creemos que es también el caso acá, que es que los profesores de religión son específicamente representantes de las iglesias. Y como en cualquier acto de representación, se trata de una relación de confianza, de tal manera de que si es que el representado pierde la confianza o pierde la confianza en el representante, eso es razón suficiente para ponerle fin. Y ese ha sido el precedente históricamente. Por eso vimos que también en el caso de 3 ex jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos, literalmente le hizo saber a la Corte que llegara eventualmente a fallar de una manera que fuera contraria a la autonomía de las iglesias, a la libertad religiosa, sería una posición minoritaria, de hecho aislada, porque sería el único tribunal en adoptar una posición en ese sentido, sería extrema, que no ha sido adoptada en ninguna otra oportunidad por nadie y que por lo demás desconoce, y acá me pongo yo mi propio sombrero de abogado, que es
que por más de que en este caso involucre lo que técnicamente en derecho se le llama una categoría sospechosa, el texto de los tratados en lo que tiene que ver con la libertad religiosa es exactamente idéntico en todos los tratados. Y por lo mismo, no se ve cuál sería eventualmente el argumento de parte de la Corte, y ciertamente la Comisión Interamericana no lo ha presentado, para hacer ver de por qué en el contexto regional interamericano el resultado debiera ser distinto del que se ha dado ya en el contexto europeo. Y eso es lo que finalmente llama, es sorprendente, además del presunto análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que simplemente desconoce todos estos elementos que son parte del derecho, pero con los cuales ni siquiera lidia. No hay un intento real de tratar de conciliar o de armonizar los derechos que están en juego, o siquiera de analizar si la armonización que hizo Chile, que como el Estado defendió, y yo creo que es correcto, es la mejor manera de armonizar estos derechos fundamentales, si acaso se sostiene jurídicamente, y eso no se hizo. Ahora, a propósito de eso, Monseñor, sí, por favor. No, que en el fondo uno dice, vamos al fondo de esto, ¿qué es lo que hay? Hay la necesidad de que en esta sociedad nuestra latinoamericana y en muchas europeas, para qué decir en los países de Oriente, se considera la Iglesia lo que es. Nosotros somos anteriores al Estado. Tenemos un derecho que es fundamentado, el derecho del Estado. El derecho canónico es uno de los fundamentos del derecho civil. Hemos dado lugar a las primeras declaraciones sobre dignidad de las personas, está en el mismo evangelio, está puesto, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero qué pasa en el fondo? El fondo es que el Estado, cualquier realidad estatal, debe confiar en las iglesias y confesiones establecidas jurídica y legalmente en una nación. Y esa confianza pasa porque cada uno tenga sus ámbitos de atribuciones. Entonces, yo no aceptaría jamás que el gobernador me viniera a decir, o el alcalde, oiga, mira, necesito pedirle el púlpito el domingo para dar unos avisos. No, perdóneme, esto no es así. Y yo tampoco iría a decirle, mire, quería echar una predicadita aquí en la municipalidad, entonces, aprovechando el aniversario municipal, yo voy a dar un sermón. Yo podré bendecir a algo, qué sé yo, una cosa. Entonces, estos ámbitos de competencia son muy importantes, y yo creo que en el fondo lo que ha pasado en América, y que es por su consecuencia del liberalismo, del racionalismo y de muchas cosas que andan dando vueltas, se trata de poner a la iglesia en un lugar privado. Yo no digo que me estén comparando con un club de rayuela, pero en el fondo me echan a un lado y me dicen, usted es uno más. Y no, yo no soy uno más. No por lo que soy, yo soy uno más, evidentemente, pero la iglesia misma, la fe musulmana, la fe judía, por ejemplo, no es una más. Ese es simplemente uno de los pilares fundamentales, todas estas confesiones, las grandes confesiones monoteístas, del mundo occidental cristiano, en el cual nosotros estamos. Veo algunas veces esta incapacidad de la autoridad de todo tipo, no hablo de ninguna, y vamos a ver qué hace el tribunal, de reconocer. Es decir, mire, la Iglesia Católica está establecida en Chile, tiene sus autoridades, y esas autoridades tienen competencia también en el ámbito de sus propios fieles, y por lo tanto pueden ejercerlo. Y esta es una de las materias en las cuales, por su naturaleza, por su misma naturaleza, debe ejercerse. Muchas gracias, Monseñor. Aprovechando entonces ahora, primero voy a responder o mencionar la pregunta que hace Eduardo Zúñiga, en el sentido de por qué existe cierta inquietud al respecto, por qué la comisión habría cogido el reclamo y si no da pie para pensar que la Corte podría ir por ahí mismo. Y me permito responderla yo directamente. Sí. El derecho, finalmente, todos podemos conocerlo, está abierto a que todas las personas que están en este grupo puedan analizar cómo han sido las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de otros tribunales, incluso de la región americana, pero tratar de predecir el resultado de un juicio nunca es un buen negocio, porque si bien el derecho debiera darnos cierta regularidad, y yo creo que estos principios están bien establecidos, independiente de que la Corte Interamericana no haya lidiado con ellos, es innegable que existe la posibilidad de que ella quisiera revertir lo que ha sido el precedente de otros tribunales y dar una solución distinta. Creo que sería una solución incorrecta, pero podría hacerlo, porque no hay nada que la detenga salvo la fuerza de la razón. Y ahí obviamente la Corte tiene una, por decirlo así, una
valla argumentativa que superar si es que por algún motivo quisiera llegar a un resultado distinto del que han aceptado en otras latitudes. ¿Por qué la comisión acogió el reclamo? Porque la comisión, creo que uno puede decirlo con toda propiedad, en este caso tiene una visión absolutamente parcial, favorable a la profesora Sandra Pavés. Yo puedo entender y empatizar por qué, pero no me parece que sea correcto, especialmente cuando tiene el deber de tomar en consideración todos los derechos que se encuentran debidamente garantizados por la Convención Americana, y eso incluye, por supuesto, la libertad religiosa. Se da esta ironía de que se pretende mencionar de que existe la necesidad de crear una cultura de respeto a los derechos humanos, pero lo que se olvidan es que esa cultura de los respetos humanos incluye dentro de su universo precisamente la libertad religiosa. Y eso es lo que simplemente es desconocido por la Comisión Interamericana de manera, a mi juicio, muy patente, muy evidente y de forma técnicamente además deficiente. Ahora, dicho eso, monseñor, le pregunto a usted, Diana Alfonso hace la pregunta de ¿quiénes autorizan a los profesores de religión? ¿Tienen que profesar la misma religión que pretenden enseñar? Evidente. Por lo menos, en el caso de la autorización la da el obispo. Significa que es la mayor autoridad de la diócesis y puede delegarla cuando le parezca oportuno al vicario, porque algunas veces no es imposible dar 400, 300, 400 certificados, estudiarlo y qué sé yo. Pero el hecho esencial es claro, o sea, el certificado lo que señala es que va acompañado de una información relativa al desempeño en el ámbito que le interesa a la Iglesia. El juicio pedagógico lo puede hacer la autoridad pedagógica y la autoridad del colegio. Y ese permiso lo da directamente la autoridad superior de cada entidad religiosa. De hecho, se acompañó, me parece, alguien me pidió a mí un certificado de otras confesiones y también lo dan igual. Ahora, un hecho que creo que quiero resaltar y que es importante, la profesora Sandra Pavés hizo muchos años clase. No sé cuándo habrá descubierto o cuándo habrá decidido, no sé, pero nunca nadie hizo cuestión de su orientación, hasta que la cosa fue pública y llegaron a mi oficina cartas y preocupaciones de profesores y de papás, diciendo que si era conocimiento nuestro esto o si se estaba en certeza de lo que estaba ocurriendo. Y ahí empezó esto. Antes no empezó, por lo tanto, el que se trata de decir que aquí hay una persecución, bueno, durante 22 años no hubo ninguna persecución y no me meto más en el tema porque ese no es el tema es una cuestión de principio y de transmisión de la fe, que es una cosa muy propia y privativa, por así decirlo, de las confesiones religiosas. Señor González, una pregunta además para aclarar y para que lo tengan a la vista los que nos están escuchando. Yo entiendo que esto es así además por derecho canónico, pero esa autorización es exclusivamente para la clase de religión, ¿no? No tiene efectos que alcancen fuera de ese ámbito. Lógicamente. Yeah. Y específicamente lo que tiene en cuenta es la capacidad de transmisión de la fe y la idoneidad moral de la persona para poder mostrar con su vida lo que enseña con sus palabras. Una vez puede que eso no ocurra, porque todos somos pecadores, evidentemente, pero eso no puede ser el estatus permanente de una persona. Entiendo. Y aquí empezó a hacerlo. Empezó a hacerlo pese a la advertencia, pese al intento de decirle, mira, esto no puede seguir por este camino, esto no está bien. Pero resulta que de repente dice, pero ¿cómo hay sacerdotes que viven así, que viven así? Sí, pero puede ser uno, puede ser que tengan caída, yo mismo, tú, cualquiera de nosotros, pero no el estado permanente y con alteridad, con conocimiento público de los papás, del colegio, todo el mundo sabe. ¿Entiendes tú? Ese es un muy buen punto, de que no se trata de una caída puntual, porque por supuesto todos No, nos caemos, pero es el estado permanente sin arrepentimiento, por lo demás entendería yo. no, y además con un intento de amedrentamiento, de que yo Entiendo. efectivamente yo salí con la mitra y el báculo en una página web que tiene alguna institución de esta que defiende el movimiento homosexual como el homofóbico del año, ese año. Entonces uno dice, bueno, si con ese tipo de argumentos se trata de contestar a una cosa que estamos hablando de racionalidad, de lógica, de coherencia, uno dice, no tenemos nada que hacer aquí.
No Señor, puedo, con estas armas no puedo pelear, yo contra estas armas no puedo pelear. señor Juan Ignacio, nos pregunta la autora Ormazábal cuál es la obligatoriedad que tiene el fallo de la Corte. Y me voy a permitir también No, responderle a usted él. sabe más que yo, porque el fallo de la Corte no va contra la Iglesia, va contra el Estado. ¿Qué hace el Estado con un fallo de la Corte? No sé. Eso es precisamente lo que quería decir, y una buena aclaración, que es que más allá de lo que haya insinuado tal vez la jueza Elisa Bedodio durante la audiencia, la Iglesia Católica no está en juicio acá. Así como no lo está ni la comunidad judía, ni la comunidad musulmana, ni ninguna otra entidad religiosa. Es el Estado. Si eventualmente existiera un caso condenatorio, que por las razones que dije podría ser, el efecto que eso tendría no tiene ningún poder vinculante sobre la Iglesia Católica ni en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ningún lado, ni sobre ninguna denominación. ¿Sí? Pero sí significa de que el Estado chileno, dado sus compromisos a través de tratados internacionales, debiera dar cumplimiento a lo que sea que en definitiva resuelva la Corte. Y por lo mismo, y esto se conecta con lo que muchos han preguntado a través del chatbox, de cuáles podrían ser las repercusiones o qué sucedería si la Corte le da la razón a la profesora Pavés. La verdad es que, insisto, es difícil dar una respuesta a eso porque todo dependería, en definitiva, de cuál sea la amplitud del caso, de cuáles sean los fundamentos que tenga la Corte para decidir y de qué es lo que dé como medidas de reparación. Las medidas de reparación que se pidieron en este caso, suponiendo que hubiera una violación de derechos humanos, eran primero que se restableciera a la profesora Sandra Pavés a su función como profesora de religión católica. El Estado fue muy claro en decirle a la Corte de que eso sería en sí una violación de derechos humanos porque no se le puede imponer a la Iglesia Católica un profesor que ella no reconoce. En segundo lugar, se le pide la modificación del decreto 924 en Chile, que es, insisto, la norma que establece la obligatoriedad de la oferta de clases de religión, pero que además reconoce esta atribución de las entidades religiosas para poder seleccionar a sus profesores. ¿Qué ordenaría la Corte ahí? No lo sabemos. Entendemos de que lo que se ha pedido por los abogados de la profesora Pavés es que se establezca alguna norma de no discriminación dentro de este decreto, que, por supuesto, para que fuera eficaz en un caso similar, implicaría decir de que no se puede tomar en consideración el ejercicio de la sexualidad por parte de los docentes para poder determinar la idoneidad. Y eso nuevamente el Estado de Chile defiende que sería una violación de derechos humanos en cuanto a la libertad religiosa y esa libertad de las comunidades para elegir a sus profesores. Y por último, los representantes de la víctima pidieron como una medida de reparación y no repetición, es que si es que se mantienen las clases de religión en los establecimientos educativos, que las personas llamadas a otorgar los certificados de idoneidad se vean sometidas a cursos de capacitación para que ellos entiendan por qué estaría mal su forma o su juicio respecto de la moralidad de ciertos actos o conductas que nuevamente el Estado chileno rechazó. Monseñor, ¿usted quiere decir algo? No, quería decir que tenemos un sistema regular de perfeccionamiento de los profesores de religión. Evidentemente que el profesor de religión, como todos los profesores, está sometido a un perfeccionamiento normativo y en temas de fondo, no solamente pedagógicos, que también son muy importantes. Y por lo tanto, los profesores de religión que hacen clase en San Bernardo o en Rancagua tienen todos los años un periodo de perfeccionamiento que se refiere habitualmente a alguna materia teológica, alguna materia moral, alguna materia de ética, o en algunos otros casos también periodos de perfeccionamiento en la metodología para transmitir la fe. O sea, todo eso existe. Si en el fondo simplemente hay que creerle a las iglesias que están constituidas. Nosotros estamos constituidos aquí de 1541 y desde ahí venimos batallando para adelante por dar y servir a esta nación. El hecho de que esté separado la iglesia y el Estado, como dijeron los obispos el año 25 en la famosa carta pastoral, dice, la iglesia se separa, el Estado se separa de la iglesia, pero la iglesia sigue junto a él para servir a los ciudadanos. Y un servicio importantísimo es la formación valórica, ética, que sale y religiosa que dan las confesiones religiosas. Si no afectan el orden público, alguna costumbre o la moral, que son reglas de derecho universal, hay que dejar que ellas se desarrollen. Y por eso el presidente Frei y después el presidente Lagos sacó diversos reglamentos
donde se regularon la libertad religiosa, la ley 18.638, después la regulación que hay para la asistencia en las cárceles, la asistencia en los hospitales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial de nuestra vida. No somos solamente materia, eso es evidente. Y una expresión de esa parte espiritual son las convicciones y la fe religiosa. Y la Corte, si hace un análisis a fondo, debería, pienso yo, terminar diciendo efectivamente esto es verdad. Esta facultad la tienen las confesiones religiosas reconocidas, que en Chile son bastantes, y por lo tanto, bueno, es parte de nuestro sistema jurídico. Muchas gracias, monseñor. Yo voy antes de que terminemos, porque se nos va la hora y su tiempo y el de todos los que nos escuchan, el único comentario final que quiero dejar es que, como dije, no podemos saber con exactitud qué es lo que vaya a resolver la Corte. Hay razones para creer que finalmente debiera, siguiendo los tratados internacionales y los precedentes de otros sistemas, resolver a favor de la libertad religiosa. Va a depender también con qué amplitud lo haga o de qué manera lo conceptualice, y de todo eso tenemos que estar atentos. Pero este caso va a tener relevancia en asuntos tan dispares como, por ejemplo, algo que estábamos conversando en un inicio y que ya está ocurriendo en distintos países de la región, que son peticiones de parte de personas que se consideran a sí mismos transgénero, en exigir que se modifiquen los registros bautismales de la Iglesia Católica para que estos ahora reflejen no su sexo real, sino que la identidad de género con la cual quieren ser reconocidos. Por ejemplo, cambiando a quien nace varón a que aparezca registrado como si fuera del sexo femenino. Y obviamente eso es un asunto que nosotros desde ADF International también vemos como parte de la autonomía de la iglesia, de las iglesias, de su derecho a poder llevar sus propios registros, que por lo demás no tienen un valor comercial ni tienen un uso fuera del ámbito de la iglesia. Y la expectativa es que la Corte, más allá de los posibles riesgos que todavía se pueden vislumbrar acá, pareciera ser de que va a reconocer por lo menos la base fundamental, que es que los asuntos propios de la iglesia que no tienen efectos fuera de la iglesia no pueden ser tocados o abordados por el Estado. Y eso obviamente tendría un precedente muy importante pensando en esos casos hacia el futuro. Pero por lo mismo vamos a estar atentos acerca de cuál sea el resultado final. Esperamos un fallo dentro de los próximos 5 o 6 meses. Y teniendo eso a la vista, monseñor, le quería pedir si usted podía cerrar nuestra conversación con algunas palabras a los creyentes y a las personas que están escuchándonos, que estén por defender la libertad religiosa, pensando en lo que se nos viene después del fallo. Sí. Bueno, yo agradezco mucho la invitación y agradezco mucho a las 60 personas que están asistiendo a este pequeño foro, panel, que ya pensemos que algunas veces nuestra vivencia de la fe religiosa y nuestra actuación conforme a ella nos lleva a momentos difíciles y tensos, como el que vivimos con Sandra Pavés. Pero son parte de las exigencias propias de la fe. La Iglesia tiene mucha conciencia de no haber faltado en nada a la dignidad de esa persona, haber actuado con mucha honestidad. Por desgracia, muchas veces de la otra parte, especialmente de algunos movimientos de defensa del no así o tan así, con palabras duras, insultos y maneras peyorativas, ¿no es cierto? Pero hay que vivir la enseñanza de Jesucristo en todos los ámbitos. Por lo tanto, no puede ser, aun cuando, como digo y vuelvo a decir, seamos todos pecadores, hombres y mujeres que van arrastrando sus miserias, pero tiene que haber un fondo de intención en todos nosotros de vivir conforme a la enseñanza de Jesucristo. Por eso yo actué en esto y actué sin ningún temor, sin ninguna preocupación en cuanto a los efectos, porque de aquí van a salir muchas cosas buenas. Primero, asentarnos muy firmemente en nuestra propia fe. Nosotros no tenemos una fe como un guante que se va adaptando a las circunstancias del mundo. Es el mundo el que tiene que ir adaptándose al Evangelio, no el Evangelio al mundo, como vemos que ha ocurrido en muchas cosas. Por lo tanto, ánimo, el Señor no falla, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, nos dice, y nos acaban de decir en el Evangelio de la Ascensión del Señor, y ahora viene la fiesta de Pentecostés, que para nosotros es muy importante, los cristianos católicos y los hermanos evangélicos, los cristianos, porque significa la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo para mantenernos en lo que el Señor nos enseñó.
Muchas gracias, Tomás, por esta invitación. Muchísimas gracias, Monseñor. Y por última vez le reitero a todos los que han estado acompañándonos el día de hoy que aún tenemos una semana más para terminar nuestra campaña de firmas ante la Corte Interamericana. Los invito una vez más a entrar ustedes mismos y a compartir, por favor, la página web www.religionlibre.org, firmar, hacerse parte de la campaña y, como alguien más lo mencionó, seguir rezando para que la Corte Interamericana tenga sabiduría, falle correctamente y defienda la libertad religiosa de todas las personas en nuestra región americana. Así que muchas gracias, Monseñor. Muchas gracias a todos por Un asistir. saludo a todos y mi bendición afectuosa. Muchas Muy gracias. amable. Gracias. Adiós.